¿Alguna vez pensaste que a los 73 años, tras una vida dedicada a tus hijos, tu propia familia te llamaría una carga? Soy Isabel, una mujer que vendió su casa llena de recuerdos y usó su pensión para saldar las deudas de su hijo, solo para escuchar palabras que cortan como cuchillos en la misma casa que ayudé a comprar. Esta es mi historia de dolor, traición y el viaje para recuperar mi valor. Si alguna vez te sentiste menospreciado, sigue leyendo, porque aprendí a levantarme de las cenizas. Entré en la casa cargando una bolsa de verduras del mercado de Triana en Sevilla, con las manos doloridas por la artritis, pero el corazón aún cálido al pensar en la sopa de zanahoria que prepararía para Lucía, mi nieta de 6 años. A mis 73 años, tareas como ir al mercado o cocinar para mi nieta son mi forma de mantenerme ocupada, de mantener el corazón vivo tras años de viudez. Crié sola a Javier y a Yaelena desde que mi esposo Antonio falleció, cuando tenía 40, trabajando noches cosiendo y contando cada céntimo. Creí que el amor incondicional sería recompensado. Me equivoqué. El olor a tabaco impregnaba el salón deteniéndome en seco. Sobre la mesa, facturas de la hipoteca amontonadas arrugadas junto a juguetes esparcidos. La televisión emitía noticias sobre el aumento de los tipos de interés, añadiendo presión a las finanzas de mi hijo Javier y su esposa Carmen. Coloqué con cuidado la bolsa de verduras, ordenando patatas y zanahorias, imaginando la sonrisa de Lucía al probar la sopa. Entonces la voz de Carmen cortó como un filo. «Esa vieja es una carga, Javier. Solo come, ocupa espacio y lo complica todo». La bolsa se me escurrió, las patatas rodaron por el suelo de madera, un ruido pequeño que resonó en mi cabeza. Me quedé paralizada, el corazón apretado. Carmen se giró, su mirada fría como un puñal. «¿Lo escuchaste? Bien, sabes lo que sufrimos por mantenerte». Cada palabra era un corte profundo en mi corazón, que ha amado y sacrificado durante más de 7 décadas. Carmen, que fingía amabilidad ante los vecinos, ahora mostraba su desprecio sin disimulo. Apreté el pañuelo bordado que Javier me regaló de niño, un obsequio del Día de la Madre, hace 40 años, cuando pegaba macarrones torpemente en papel. Quise gritar que vendí mi casa en Nervión, donde Antonio y yo grabamos nuestros nombres en una viga, donde canté nanas a Javier, donde pensé envejecer. La vendí para ayudarles a comprar esta casa, para que Lucía y su hermano tuvieran un patio y una buena escuela. Quise decir que cada mes en silencio usaba mi pensión para pagar la mitad de la hipoteca, aunque mis manos dolieran, aunque contara cada céntimo. Pero las palabras se atoraron, solo lágrimas ardían en mis ojos. Carmen no se detuvo. Se acercó señalando las facturas. «Si no estuvieras aquí, habríamos vendido esta casa y nos habríamos mudado a Barcelona». Su voz destilaba desprecio, como si yo fuera un trasto inútil, un obstáculo para sus sueños. Javier estaba allí con la mirada clavada en el suelo sin decir nada. Lo miré esperando una palabra, un gesto, pero solo vi un silencio helado. Entonces Javier murmuró: «Carmen, no digas eso, mamá, han ayudado mucho. Sabes que usé el dinero que envió para pagar deudas de apuestas, no la culpes». Me quedé helada, como si un cuchillo me atravesara. El dinero que envié pensando que salvaba este hogar había ido a parar a un casino, a las apuestas de Javier. Miré a mi hijo, recordando al niño que me abrazaba llorando tras caerse de la bicicleta, que dibujaba con una sonrisa radiante. Ahora estaba allí sin levantar la vista, dejando que su esposa me humillara. Carmen interrumpió con una risa sarcástica. «¿Y qué? ¿Aquí no ayuda en nada?». Intenté hablar con voz temblorosa. «Todo lo hice por ti». Pero Carmen me cortó burlona. «¿Hacer?
Solo haces esta casa asfixiante. Sus palabras fueron sal en la herida. Me sentí desvanecer invisible en mi propia familia. En ese momento Lucía entró corriendo abrazando mis piernas con una sonrisa como el sol. Pero luego con inocencia dijo: «Abuela, mamá dice que haces la casa pequeña». Sus palabras dichas sin malicia cortaron como un filo, mostrando que el desprecio de Carmen había calado hasta en mi nieta. Carmen continuó triunfante. «Si no te aferraras, habríamos firmado la venta de la casa y empezado de nuevo en Barcelona». Me quedé atónita comprendiendo que no solo me veía como una carga, sino que quería deshacerse de mí para sus planes. Yo ayudé a comprar esta casa, pero Carmen quería venderla para financiar un proyecto soñado, y mi presencia era un obstáculo legal. Javier lo sabía todo, pero solo callaba con una mirada culpable que evitaba la mía. La traición de mi hijo, a quien amé más que a nada, desgarró mi corazón. Estaba allí en el salón asfixiante con el olor a tabaco, envolviéndome juguetes esparcidos, como recordatorios de los días jugando con Lucía. Recogí una manzana del suelo con manos temblorosas, el corazón roto. Creí que la familia era un refugio donde el amor incondicional sería correspondido. Pero ahora sé que la familia puede herirte profundamente. Salí del salón cada paso pesado como plomo, aferrando la bolsa de verduras, como si fuera mi última dignidad. En ese momento una chispa se encendió en mí. No podía seguir viviendo así. Me miré en el espejo del pasillo, viendo un rostro envejecido, pelo blanco, pero unos ojos aún firmes. No solo era madre o abuela, era Isabel, una mujer que merecía respeto. A los 73 años aprendí que el amor y el sacrificio no garantizan aprecio. A veces enfrentarte a una verdad dolorosa te hace ver tu propio valor. No todos ven lo que haces, pero tú debes verte a ti misma. Y ese es el primer paso para levantarte. Volví a mi pequeño cuarto en el salón donde duermo en una cama plegable que cruje aferrando el pañuelo de Javier. Los recuerdos de mis sacrificios, antes un consuelo, ahora, eran cuchillos afilados. Pero también eran una llama empujándome a revisar mi vida, los años que di todo, solo para darme cuenta de que valgo más que esas ofensas. ¿Alguna vez te preguntaste qué duele más que ser llamada carga por tu propia familia? Para mí, Isabel, a los 73 años, fue darme cuenta de que mis sacrificios de toda una vida, vender mi casa llena de recuerdos, vivir en un rincón oscuro, pagar las deudas de mi hijo, solo trajeron ingratitud y desprecio. Si alguna vez diste todo por alguien sin ser valorado, sigue leyendo, porque esta es la historia de cómo aprendí a amarme de nuevo tras heridas profundas. Me senté en mi pequeño cuarto en el salón húmedo y con olor a pintura vieja donde duermo en una cama plegable que cruje. La luz tenue de una lámpara de mesa iluminaba una foto de Lucía, mi nieta de 6 años, sonriendo en su cumpleaños. Aferré la foto con manos temblorosas por la artritis y dejé que mi mente viajara a los años pasados, los años en que di todo solo para recibir silencio y desprecio de Javier, mi hijo, y Carmen, mi nuera. Recordé el día que firmé la venta de mi casa en Nervión, donde Antonio y yo grabamos nuestros nombres en una viga de la cocina. Era la casa donde crié a Javier y Elena tras la muerte de Antonio, cuando tenía 40 años trabajando noches, en un taller de costura, perdiéndome los recitales de mis hijos para ganar dinero. Siempre sonreía para que no se preocuparan aunque estuviera agotada. Esa casa guardaba recuerdos: el piano que tocaba para Antonio, la alfombra bordada con mi madre, las noches abrazando a Javier cuando temía a los truenos. Cuando Javier y Carmen llegaron con ojos brillantes hablando de una casa nueva, con patio grande, buenas escuelas para Lucía, y Tomás, no lo dudé.
Estando en el porche con manos temblorosas firmé la venta, mientras el agente inmobiliario frío apuraba a doña Isabel. Firme rápido, tenemos otro compromiso. Javier y Carmen discutían sobre el nuevo salón sin preguntar cómo me sentía. Creí que este sacrificio traería felicidad a mi hijo y nietos. Me equivoqué. La primera noche en la casa nueva, me instalé en este cuarto pequeño sin ventanas con olor a moho. La cama plegable crujía, pero me dije: estaré cerca de Lucía, y Tomás les contaré cuentos como hacía mi madre. Traje mi caja de costura de mamá, colgué la foto de Lucía intentando hacer del rincón algo cálido. Pero esa misma noche Carmen entró, miró alrededor y se quejó. Este cuarto era un trastero, ahora está lleno por ti. Sonreí débilmente. No molestaré, pero mi corazón dolía, y la esperanza de estar cerca de mis nietos se desvanecía. Cada día intenté contribuir. Me levantaba a las 5 de la mañana con las manos doloridas para preparar tostadas con mermelada de naranja, el favorito de Javier de niño. Llevábamos a Lucía y Tomás al colegio, cosía sus ropas rotas, arreglaba una silla rota para que estudiaran, aunque mis manos temblaran con la aguja. Una noche Tomás tuvo fiebre alta. Me quedé despierta limpiándole con un paño húmedo cantando la nana de mi madre. Carmen dormía, Javier trabajaba de noche, y pensé, por esto estoy aquí. Pero a la mañana siguiente, Carmen solo dijo fría: hiciste ruido toda la noche. Sin gracia, sin aprecio. Guardé el paño sintiéndome como un fantasma. En secreto pagaba la mitad de la hipoteca con mi pensión contando cada céntimo. Una vez Carmen pidió dinero para clases de los niños, pero la vi comprar un vestido caro. Cuando pregunté mintió. Era para Lucía. Recordé a Javier las facturas, pero él lo evadió. Mamá, no te preocupes, nosotros lo manejamos. Carmen se burló. ¿Para qué pagas? Es un desperdicio. Sus palabras dolían, pero callé creyendo que el amor de una madre sería correspondido. Un día vi facturas en la mesa de la cocina y descubrí que mi dinero se usó para un viaje lujoso a Mallorca. Javier y Carmen publicaron fotos en redes sociales mintiendo que el banco necesitaba tiempo. Me quedé allí con manos temblorosas, sintiendo que mi vida de sacrificios se desmoronaba. Dejé atrás mi piano, mi alfombra bordada, llevando solo una foto familiar. Javier prometió llevarme a ver a Elena, pero siempre lo postergaba porque Carmen no quería que contactara a mi hija. Lo más doloroso fue cuando Carmen intentó alejarme de mis nietos. Una tarde conté un cuento a Lucía enseñándoles sobre la bondad de su bisabuela. ¿Carmen salió? Llamó a Lucía. No juegues con la abuela, está vieja y no entiende. Lucía me miró confundida y corrió con su madre. Me quedé allí con el corazón roto viendo cómo Carmen quería borrarme de la vida de mis nietos. Volví a mi cuarto sentándome en la cama plegable aferrando la foto de Lucía. Miré las arrugas de mis manos, las cicatrices de años de trabajo duro. Creí que la familia sería mi refugio en la vejez, pero ahora era solo una herramienta financiera. Carmen y Javier no solo eran ingratos, me usaban y me empujaban al rincón. Esa verdad como una llama silenciosa quemó mi última esperanza. A los 73 años aprendí que los sacrificios no valorados pueden hacerte perderte a ti misma. Pero reconocerlo fue el primer paso para recuperar mi dignidad. Puedes darlo todo, pero si nadie lo ve, debes verte a ti misma. Me levanté, sequé las lágrimas, dejé la foto de Lucía. No dejaría que este dolor me definiera. Pero cada día la frialdad de Carmen se hacía más evidente, y cada silencio de Javier era un corte más profundo. Esa ingratitud no era solo palabras, se había convertido en cómo me trataban empujándome al rincón oscuro de esta casa. ¿Alguna vez sentiste que te volvías invisible en la casa que ayudaste a construir con toda tu vida? Di todo mi corazón.
para mantener el hogar de mi hijo, y mis nietos solo para recibir burlas y un silencio gélido. Si alguna vez intentaste complacer a alguien y solo obtuviste desprecio, sigue leyendo porque esta es la historia de cómo me di cuenta de que no podía seguir viviendo como una sombra. La cocina de la casa de Javier donde cortaba zanahorias ya no era el lugar cálido que soñé. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero dejados adrede por Carmen como una forma de obligarme a limpiarlos. Las facturas de la hipoteca arrugadas estaban sobre la mesa junto a una taza de café frío de Javier. Las risas de Lucía y Tomás jugando en el patio resonaban recordándome los días felices en mi antigua casa, donde enseñé a Javier a ahorrar cada céntimo para mantener a la familia. Pero ahora, a los 73 años con las manos doloridas por la artritis, sentía que perdía el vínculo con mi propia familia. Una tarde con el sol tenue filtrándose por las cortinas, cortaba zanahorias para la sopa, aunque cada corte dolía en mis articulaciones. Lo hacía por Lucía esperando que el sabor mantuviera su sonrisa. Pero Carmen entró, arrojó una lista de gastos sobre la mesa con voz cortante. «Si vives aquí, paga alquiler o compra tu propia comida». Me quedé inmóvil. El cuchillo cayó sobre la tabla, una zanahoria rodó. Miré a Javier sentado en la mesa esperando que defendiera a su madre. Pero solo bajó la mirada como si yo no existiera. Carmen avanzó señalando la lista. «No somos una ONG, doña Isabel». Sus palabras fueron un golpe invisible apretando mi corazón. Aferré el delantal queriendo gritar que pagaba la mitad de la hipoteca que vendí mi casa en Nervión, donde Antonio y yo grabamos nuestros nombres, para que tuvieran este hogar. Quise decir que cada céntimo de mi pensión ganado, con noches de dolor, era para no ser una carga. Pero las palabras se trabaron, mis ojos ardían, y comprendí que me había convertido en una extraña en la casa que ayudé a comprar. Intenté complacerlos como siempre hice desde que Antonio murió cuando trabajaba noches en el taller para criar a Javier y Elena. Cosía la ropa rota de Lucía y Tomás, aunque las agujas hacían temblar mis manos. Preparaba galletas de chocolate, las favoritas de Lucía, aunque Carmen las tiraba diciendo: «No des dulces a los niños». Una vez Lucía me pidió un cuento, pero Carmen la interrumpió llevándosela. «No molestes a la abuela, que está vieja». Lucía me miró con ojos tristes y corrió con su madre. Me quedé allí con el libro en la mano, sintiendo que mi rol de abuela también era borrado. Una mañana encontré una lista de gastos en la cocina escrita a mano: electricidad, agua, comida. Isabel debería contribuir. Cuando pregunté a Carmen, se burló con mirada despectiva. «Comes tanto yogur, págalo tú». Tras la pared fina la oí decirle a Javier: «Si pagara alquiler no estaríamos tan mal». Sus palabras apretaron mi corazón porque sabía que no solo pagaba alquiler, pagaba la hipoteca en silencio sin alardear. Pero nunca preguntaron, nunca les importó. El dolor creció cuando hablé con doña María, una vecina, en el patio. Ella sonrió y preguntó: «¿Desde cuándo alquilas aquí, doña Isabel?». Me quedé helada con las manos entre la hierba. «Alquilar», repetí temblando. María, vacilante, dijo: «Carmen dijo que eras inquilina, no la madre de Javier». Sentí la sangre congelarse. Carmen no solo me despreciaba en casa, sino que mentía a los vecinos para no ser juzgada. Recordé cómo fingía agradecerme frente a fadas entre amigos solo para llamarme parásitas a mis espaldas. Esa hipocresía fue un golpe mostrando que quería aislarme por completo. Esa noche pregunté a Javier sobre la lista de gastos. Bajó la cabeza murmurando: «Carmen dice que si no pagas no puedes quedarte». Me quedé en shock, el corazón desgarrado. Javier había prometido mudarme a una habitación mejor.
Pero la semana pasada lo oí decirle a Carmen: ¿para qué mudar a mamá? Es un gasto innecesario. Esa confesión mostró que no solo callaba. Estaba de acuerdo con Carmen convirtiéndome en una inquilina en la casa que ayudé a comprar. Le enseñé a ahorrar esperando que valorara a la familia, pero eligió el egoísmo. Volví a mi cuarto sentándome en la cama plegable, aferrando la caja de costura de mi madre. Miré las arrugas de mis manos, las cicatrices de años de trabajo duro. Creí que la vejez sería un descanso junto a mis nietos, pero ahora era un trasto moviéndome entre quienes no me necesitaban. Carmen dejaba comida sobrante en la cocina sabiendo que limpiaría como si fuera una criada. Javier no solo callaba, era cómplice. Esa verdad, como una llama silenciosa, quemó mi última esperanza. Me detuve frente a la puerta de la habitación de mis nietos, escuchando sus risas en el sueño, pero no entré. Debía proteger mi corazón aunque doliera hasta no respirar. No solo era madre o abuela, era Isabel, una mujer que merecía respeto. No dejaría que definieran mi valor. Comprendí que no puedes obligar a otros a valorarte, no importa cuánto hayas sacrificado. Pero puedes elegir proteger tu corazón alejándolo de quienes solo hieren. Ese es el comienzo para recuperar tu esencia. Al volver a mi cuarto dejando la caja de costura, supe que no podía seguir en este silencio y desprecio. Pero no imaginé que todo escalaría cuando un acto violento de Carmen me empujaría al límite, obligándome a tomar una decisión que cambiaría mi vida. ¿Alguna vez imaginaste que tu familia te lastimaría físicamente, justo en la cena que preparaste con todo tu amor? Soporté burlas y el silencio frío de mi hijo, pero el momento en que mi nuera usó la violencia y mi hijo no me defendió, me llevó al límite. Si alguna vez fuiste traicionado por seres queridos, sigue leyendo porque esta es la historia de cómo encontré la fuerza para levantarme de un dolor inmenso. Estaba en la cocina con manos temblorosas por la artritis, sirviendo sopa de zanahoria en un cuenco de porcelana, el último regalo de boda de Antonio, desgastado por los años. A mis 73 años aún intentaba crear momentos cálidos para la familia, aunque la frialdad de Carmen me hacía sentir fuera de lugar. Extendí el mantel bordado de mi madre sobre la mesa estrecha, soñando con una cena que trajera la unión familiar que anhelaba. Pero la luz parpadeante de la lámpara vieja, el ruido de los cubiertos y el aroma de la sopa no disipaban la tensión. Carmen estaba allí pegada al móvil ignorando la sopa. Javier comía en silencio sin decir palabra. Puse el cuenco en la mesa sirviendo aunque mis manos dolían esperando la sonrisa de Lucía, mi nieta de 6 años. Lucía acercó su silla susurrando: «Abuela, cuéntame un cuento». Pero Carmen la reprendió. «¡Silencio, Lucía, come!». La niña tímida me miró con ojos de disculpa. Tomás, mi nieto de 4 años, volcó un vaso de agua mojando el mantel. Carmen se levantó gritando: «¿No puedes vigilar a los niños, Isabel?». Me sobresalté con manos temblorosas y el cuenco se me escapó estrellándose contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El ruido resonó como una explosión silenciando la sala. Carmen se lanzó hacia mí con el rostro rojo de ira. «¡Lo arruinas todo!», gritó con voz cortante. Antes de que pudiera hablar, me empujó contra el borde de la mesa. Caí golpeándome la mano en la esquina, un pequeño corte sangrando en mi muñeca. Aferré mi mano con ojos nublados por el shock y el dolor, pero me levanté con mirada firme aunque mi corazón estuviera roto. Carmen señaló los fragmentos. «Solo haces todo peor. Si no estuvieras, habríamos vendido esta casa e invertido en una vida nueva». Sus palabras fueron sal en la herida, mostrando que no solo me despreciaba, sino que me veía como un obstáculo para sus planes, esos que alardeaba con amigos, diciendo que vendería la casa cuando yo me fuera. Javier estaba allí en la cabecera, pero giró la cara, fingiendo no ver cómo su madre caía.
Lo miré recordando al niño que me abrazaba tras caerse de la bici, que prometía celebrar el cumpleaños de Lucía conmigo. Pero la semana pasada lo oí decirle a Carmen Cancela: el cumpleaños mamá no necesita meterse. Ahora era solo una sombra insensible, dejando que su esposa me lastimara. Intenté hablar con voz temblorosa. Solo quería una cena familiar. Carmen me cortó con risa sarcástica. ¿Familia? Solo lo empeoras. Tiró el mantel bordado al suelo como borrando mi presencia. Lucía junto a Carmen abrió los ojos con miedo al verme en el suelo sosteniendo mi muñeca. Abuela gritó acercándose, pero Carmen la jaló. «¡A tu cuarto no mires!». Lucía, confundida, corrió con sus sandalias resonando. Ese gesto fue un corte profundo, mostrando que Carmen y Javier no solo me despreciaban, sino que alejaban a mis nietos, los que más amaba. Recogí un trozo del cuenco sintiendo que las cenas familiares, los recuerdos de Antonio, se rompían con él. De repente la puerta de la cocina se abrió. Elena, mi hija, estaba allí pálida con una maleta, tras un largo viaje desde Valencia. Vio por la ventana cómo Carmen me empujó. Entró corriendo abofeteando a Carmen. «Es mi madre quien les dio todo». Carmen, atónita, se llevó la mano a la mejilla retrocediendo. Elena se giró hacia Javier señalándolo con voz temblorosa de ira. «¿Por qué no la defendiste? Dejaste que tu esposa la empujara y no dijiste nada. Mamá vendió su casa, pagó tus deudas y tú callas». Javier balbuceó. «Elena, cálmate». Carmen solo estaba molesta, pero su mirada culpable y su silencio posterior dejaron claro que no defendería a su madre. Elena no se detuvo señalando a Carmen. «¿Invertir? ¿Cómo usaste el dinero de mamá para comprar bolsos de lujo?». Me quedé helada, el corazón detenido. Elena sabía que vendí mi casa para ayudarles y que Carmen usaba mi dinero para lujos, mientras yo creía que era para mis nietos. Carmen balbuceó. «No entiendes nada». Pero Elena la cortó. «Entiendo cómo usaste a mi madre. Alardeaste con amigos que venderías esta casa cuando ella se fuera». Esa verdad que Carmen no solo era ingrata, sino calculadora, fue el golpe final. Estaba allí con un trozo de porcelana en la mano, sangre goteando de mi muñeca. Elena tomó mi mano susurrando. «Mamá, estoy aquí». Sus palabras, como una luz tenue, me hicieron ver que no estaba sola. Pero el dolor de la violencia de Carmen y la traición de Javier, que no me defendió, que canceló el cumpleaños de Lucía para complacer a Carmen, me llevó al límite. Soñé con una cena que uniera a la familia, pero ahora era una extraña en ese momento. Supe que debía actuar, no podía seguir en esta casa un día más. A veces el momento más doloroso, como ser lastimado por tus seres queridos, te obliga a ver que no puedes cambiar a los demás. Pero puedes elegir salir del dolor, encontrar un lugar donde valgas. Salí al porche bajo la luna sosteniendo mi muñeca con el corazón pesado, pero los ojos firmes. La llegada de Elena me dio fuerza, pero el dolor de Carmen y el silencio de Javier me llevaron al punto de no retorno. Volví a mi cuarto sentándome en la cama plegable y decidí que era hora de recuperar mi dignidad con un acto que cambiaría mi vida para siempre. ¿Alguna vez te empujaron al límite donde te das cuenta de que no puedes seguir viviendo bajo el desprecio de tu familia? Tras ser lastimada por mi nuera y el silencio de mi hijo, ante mi dolor, yo, una mujer de 73 años, decidí recuperar mi dignidad. Si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para protegerte, sigue leyendo, porque esta es la historia del momento en que decidí parar y avanzar. Esa noche, tras el doloroso incidente en la cena, volví a mi pequeño cuarto en el salón donde la cama plegable crujía como mi único refugio. La luz de la luna atravesaba las cortinas finas, iluminando la foto de Lucía y Tomás, mis nietos, a quienes amo más que a mi vida.
El tic-tac del reloj resonaba mezclado con el olor a café frío que Carmen dejó en la mesa. El corte en mi muñeca dolía, pero el dolor en el corazón era mayor. Me senté sosteniendo mi mejilla, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Pero entre los suspiros de mis nietos durmiendo tras la pared fina una llama se encendió en mí. No podía seguir siendo una sombra. Tomé el teléfono con manos temblorosas por la artritis y llamé al banco. Mi voz era baja pero firme, para todos los pagos desde mi cuenta. El empleado dudó. Luego reveló una verdad que detuvo mi corazón. Doña Isabel hace 2 años. Javier transfirió el pago de la hipoteca a su nombre. Él no ha contribuido nada. Me quedé helada como si el suelo se hundiera. Mi pensión, los céntimos que contaba cada mes, no solo fueron ignorados. Javier me cargó la responsabilidad financiera como si fuera una herramienta. Carmen incluso contactó al banco, intentando mantenerme como pagadora, pero fue rechazada porque solo yo estaba a cargo. Esa traición de mi hijo y mi nuera fue el corte final. Me senté aferrando la foto de mis nietos sabiendo que irme podía romper mi vínculo con Lucía y Tomás para siempre. La imagen de Lucía confundida al ser apartada se clavó en mi corazón. Recordé mi promesa por Antonio de ser fuerte, pero antes temía irme por no perder a mis nietos. Ahora veía que quedarme me haría perderme a mí misma. Abrí un cuaderno viejo donde anotaba recetas para mis nietos y escribí una carta de notificación con manos doloridas listando cada pago que hice. Cada número era un pedazo de mi corazón, pero también prueba de mi entrega, que ellos no veían. Me puse el collar sencillo de mi madre, un símbolo de la fuerza que recuperaba. Dejé de lado mi anillo de boda, lo único que quedaba de los días felices con Antonio, y lo puse junto a la carta en la mesa de la cocina bajo la luna. La carta era breve. De ahora en adelante arreglaos solos. No era solo una declaración, era la primera libertad que sentía en años. A la mañana siguiente entré en la cocina donde estaban Carmen y Javier en un ambiente pesado. Dejé la última factura de la hipoteca en la mesa con voz calma pero cortante. Arreglaos solos de ahora en adelante. Carmen se levantó gritando. ¿Crees que puedes irte? El banco se quedará con la casa. Revisó mi bolso buscando documentos como intentando controlarme una última vez. Aparté su mano con mirada firme. Ya no soy una carga. Carmen en pánico soltó. Sabía que el banco ibas a embargar, pero pensé que seguirías pagando. Su confesión me dejó atónita, me usó a propósito esperando que cargara con la deuda para mantenerla atrapada. Javier habló por fin con voz temblorosa. «Mamá, no hagas esto. Te necesitamos». Pero lo miré a los ojos viendo su debilidad y culpa. «Me necesitas cuando necesitas dinero», dije firme. «Pero dejaste que Carmen me lastimara y no dijiste nada». Balbuceó, temía perder a Carmen, pensé que te quedarías por amor a los nietos. Esa verdad, que usó mi amor para retenerme, desgarró mi corazón. Carmen, aferrando la carta, miró el anillo atónita pero callada. Sabía que era el fin. Me di la vuelta, volví a mi cuarto sintiendo que escapaba de una prisión invisible. Miré la foto de Lucía y Tomás con el corazón doliendo al pensar en alejarme. Pero supe que si me quedaba me perdería. Soy Isabel, una mujer de 73 años, y merezco vivir para mí. A veces debes elegir la libertad, aunque signifique perder lo que más amas. Aunque duela priorizar tu dignidad sobre el sufrimiento, es como abres un nuevo capítulo donde realmente perteneces. Me detuve frente a la puerta mirando por última vez la habitación de mis nietos, aferrando mi pequeña maleta, con una sensación de ligereza mezclada con dolor. La carta y el anillo en la mesa
Era mi declaración final. Cuando amaneció salí de la casa dejando atrás a Carmen y Javier, buscando un lugar donde no fuera una carga, un viaje que cambiaría mi vida para siempre. ¿Alguna vez imaginaste dejar atrás la casa donde sacrificaste tu vida para encontrarte a ti misma, aunque tu corazón se rompa por los llantos de tus nietos? Tras años de ser menospreciada y herida yo, una mujer de 73 años, partí en silencio con una maleta ligera y un dolor inmenso. Si alguna vez dejaste algo para proteger tu dignidad, sigue leyendo porque esta es la historia de mi viaje para recuperar la libertad. El amanecer apenas despuntaba, la luz tenue se filtraba por la ventana iluminando el pasillo silencioso de la casa que alguna vez llamé hogar. Arrastré mi pequeña maleta con el ruido de las ruedas, resonando en la madera como una declaración callada. A mis 73 años, con manos doloridas por la artritis, llevaba solo unas pocas ropas, documentos y la foto de Lucía y Tomás, mis nietos, a quienes amo más que a mi vida. El aroma del jazmín del patio llegaba mezclado con el ladrido lejano de un perro. Miré mi sombra en la pared, recordándome que aún existía aunque esta familia ya no me veía. Me detuve frente a la habitación de mis nietos, escuchando sus respiraciones tranquilas en el sueño con el corazón apretado. Dejé en silencio una bufanda de lana tejida a mano en la cama de Lucía, con una nota escrita con letra temblorosa. La abuela os quiere siempre. Quise llevar mi cuaderno de recetas, pero la maleta era pequeña y supe que debía soltar para avanzar. Recordé las palabras de mi madre: mantente erguida aunque la vida sea dura. Esas palabras eran ahora una llama en mí, aunque mi corazón pesara. En la cocina preparé un último café, su aroma evocando las mañanas cocinando para la familia. Dejé las llaves de la casa en la mesa, junto a una nota: gracias por todo. Había ironía en esas palabras, pero para mí eran el cierre de años de ser vista como una carga. Me puse el collar de mi madre recordándome mi fuerza para empezar de nuevo. Al arrastrar la maleta hacia la puerta, Lucía y Tomás se despertaron de repente corriendo tras de mí. «Abuela, no te vayas», lloró Lucía abrazando mis piernas con ojos llenos de lágrimas. «Cuéntame otro cuento». Tomás tomó mi mano dándome un dibujo torpe, una casa con la abuela y los nietos. Me arrodillé abrazándolos con el corazón roto. «Os quiero», susurré, «pero la abuela debe irse para vivir». Di a Lucía un pequeño amuleto de madera en forma de estrella diciendo: «Guárdalo. La abuela siempre está aquí». Mis lágrimas cayeron, pero me levanté con mirada firme. Carmen apareció bloqueando la puerta con voz fingida. «Doña Isabel, no te vayas. Te necesitamos». Pero sus ojos mostraban enojo. Respondí calma. «Me voy para vivir», gritó en pánico. «Perderemos la casa». Supe que había enviado mensajes a vecinos diciendo que abandoné a la familia para salvar su imagen, pero no contesté. Javier corrió tras de mí con voz débil. «Mamá, no te vayas. Los niños te necesitan». Pero su mirada esquiva mostró su falta de sinceridad. «¿Confesó?» «Les dije a los niños que te quedarías por ayudar. Pensé que no te irías por amor». Esas palabras cortaron como cuchillo. Usó mi amor para retenerme en la deuda. Salí al patio con el amanecer abrazándome, el canto de los pájaros, mezclándose con el ruido de la maleta, como una canción de un nuevo comienzo. Lucía y Tomás corrieron tras de mí llorando, pero solo me giré con una sonrisa triste. «Os escribiré». Caminé hasta la parada de autobús, cada paso pesado por los llantos de mis nietos, pero ligero por la libertad. En el autobús me senté junto a la ventana aferrando el dibujo de Tomás, viendo Sevilla alejarse. Una mujer mayor preguntó: «¿A dónde vas?». Respondí: «A un lugar donde pueda ser yo misma». Ella sintió como entendiendo que no solo dejaba un lugar, sino una vida entera. El dolor seguía allí.
Los llantos de Lucía, el dibujo de Tomás se clavaban en mi corazón. Irme podía cortar mi vínculo con ellos para siempre. Antes temía que la vejez fuera soledad, pero quedarme era la verdadera soledad. Aferré el amuleto de estrellas sintiendo libertad mezclada con miedo como entrar en un mundo desconocido. Pero supe que debía irme para vivir, para ser Isabel, una mujer de 73 años que merece ser vista. A veces elegir partir aunque tu corazón se rompa es la única forma de encontrar una vida donde te vean. Aunque el dolor de la partida pueda hundirte cada paso, es una declaración de que mereces vivir para ti. Cuando el autobús me alejaba de Sevilla, aferré el dibujo de Tomás, mirando por última vez la silueta de mis nietos por la ventana con el corazón dolido pero firme. Supe que este viaje no era solo dejar una casa, sino encontrar un lugar para sanar. En Valencia, Elena me esperaba, y juntas empezaríamos un nuevo capítulo, donde no era una carga sino una mujer que se encontraba a sí misma. ¿Alguna vez imaginaste reencontrarte con un ser querido donde ambos comparten heridas profundas y comienzan a sanar? Tras dejar la casa llena de dolor, yo, una mujer de 73 años, busqué a mi hija en Valencia, donde descubrimos que ambas fuimos heridas por quienes más amábamos. Si alguna vez encontraste consuelo en alguien que entiende tu dolor, sigue leyendo porque esta es la historia de cómo mi hija y yo nos encontramos y aprendimos a vivir de nuevo. Bajé del autobús en Valencia con mi maleta pequeña, rodando por la acera el sonido mezclado con el murmullo del mar a lo lejos. A mis 73 años, con manos doloridas por la artritis, llevaba solo unas pocas ropas, la foto de mis nietos y el pañuelo bordado de mi madre, un vínculo con el pasado. El olor a sal y el sol cálido me recibieron, pero mi corazón pesaba por los llantos de Lucía y Tomás al partir. Me detuve frente al apartamento de Elena, respiré hondo y toqué la puerta. Elena abrió pálida con ojos abiertos de sorpresa. «¡Mamá!», gritó abrazándome, ambas llorando. «Pensé que nunca los dejarías», susurró con voz rota. El apartamento de Elena era pequeño, con paredes descascaradas y un aire acondicionado ruidoso. Pero en la pared colgaba un cuadro que pintó una playa con sol como un signo de esperanza. Una butaca vieja estaba junto a la ventana donde Elena leía. Miré el cuadro con el corazón cálido, viendo que una parte de Elena aún vivía pese a sus sufrimientos. Nos sentamos en silencio escuchando las olas lejanas. Acaricié el pelo de Elena, notando que estaba más delgada, con ojos hundidos por meses difíciles. «Mamá está aquí», dije con voz temblorosa, y por primera vez en años no me sentí una carga. Una noche de lluvia con el sonido golpeando las ventanas. Elena se sentó frente a mí, sosteniendo una taza de té caliente, pero mis manos temblaban por la artritis al sostener la mía. Lentamente subió la manga mostrando una cicatriz tenue en la muñeca. «Él dijo que nadie me necesitaba, ni siquiera tú», susurró con voz quebrada. «Dijo que era una carga, que no merecía amor». Sus palabras cortaron mi corazón, porque conocía ese sentimiento, ser llamada carga por Carmen y Javier, como si mis sacrificios no valieran nada. Tomé su mano firme. «Mamá está aquí, Elena. Viviremos». Ese momento, como una promesa, iluminó la habitación oscura. Elena lloró apoyándose en mi hombro, y sequé sus lágrimas, sintiendo que mi corazón, aunque roto, comenzaba a sanar. Elena confesó que me llamó muchas veces queriendo hablar de su matrimonio violento, pero no se atrevió, temiendo que estuviera feliz con Javier. «No quería preocuparte», dijo con ojos rojos. La miré con el corazón apretado y confesé: «Yo también oculté cómo me trataba Carmen para no preocuparte». Le conté cómo me menospreciaban, cómo me alejaban de mis nietos, cómo Carmen me hacía invisible.
Elena lloró abrazándome. ¿Por qué callamos tanto tiempo? Comprendimos que ambas estuvimos solas en nuestro dolor, protegiéndonos en silencio sin saberlo. Ese dolor compartido, ser heridas por los más cercanos, fue un lazo invisible que nos unió. Miré el apartamento viendo una caja de madera en un estante. Elena la abrió mostrando cartas que le escribí de niña, palabras de ánimo, cuentos para cuando estaba triste. Las leí con ojos nublados viendo que Elena las guardó como consuelo en sus años de violencia. Siempre fuiste mi refugio, dijo con voz rota. Cocinar juntas una sopa de lentejas y pan riendo al derramar sal fue como compartir el dolor en pequeños actos. Sentí que me encontraba viendo en Elena a la joven que fui sola tras la muerte de Antonio. Elena reveló una verdad que me dejó atónita. Intenté contactar a un abogado para protegerte de Carmen, pero no tenía dinero. Me quedé helada viendo que Elena no solo fue víctima, sino que luchó por salvarme. Confesé. Escribí cartas para ti, pero no las envié por miedo a preocuparte. Saqué de la maleta un borrador con letra temblorosa contando los días de desprecio. Elena lloró abrazándome. Nos protegimos demasiado. Esa verdad profundizó nuestra conexión como dos piezas rotas que se unen. El dolor seguía allí. Pensaba en Lucía y Tomás en los cuentos que les conté. Elena también cargaba su dolor, pesadillas de su exmarido sobresaltos con el viento. Pero nos sentamos bajo la luz tenue compartiendo heridas y supe que sanaríamos juntas. No solo era madre, era Isabel, una mujer recuperándose junto a su hija. A veces encuentras esperanza en quienes entienden tu dolor. Compartir heridas no te debilita, te da fuerza porque no luchas sola. Cuando Elena y yo miramos el mar nocturno por la ventana sentí una paz frágil pero real. Nos encontramos, pero la sanación apenas comenzaba. Juntas decidimos construir una nueva vida. Una llena de sentido donde no solo sobrevivimos, sino que vivimos de verdad. ¿Alguna vez imaginaste a los 73 años empezar de nuevo construyendo una vida desde los pedazos de tu corazón? Tras dejar la casa de dolor, mi hija y yo, encontramos alegría en cosas simples, desde hornear hasta crear joyas. Si pensaste que es tarde para empezar, sigue leyendo porque esta es la historia de cómo encontramos libertad y sentido en pequeños momentos. Elena y yo estábamos en la playa de Valencia con el viento marino y las olas susurrando bajo la luna. Tomé su mano firme. Esta es nuestra nueva vida. A los 73 años nunca pensé en recomenzar, pero juntamos nuestros ahorros para alquilar un pequeño apartamento cerca del mercado del Cabañal. El olor a sal y pan horneado, el crujido de las ventanas viejas y una radio tocando jazz suave hacían del lugar un hogar cálido. En el balcón planté macetas de menta, símbolo de nuestro nuevo comienzo. Aunque mis manos dolían por la artritis, me sentía renacer trabajando con Elena. Convertimos un rincón en un taller con harina esparcida y nuestras risas resonando. Elena me enseñó a usar el móvil para fotografiar productos y yo le enseñé la receta de galletas de mantequilla de mi abuela. Una vez reímos a carcajadas al derramar harina por el suelo discutiendo si añadir vainilla o limón. «Limón es más fresco», insistió Elena, y yo reí. «La vainilla es el alma». Ese momento nuestras risas disiparon la oscuridad de los años pasados. Pero el pasado seguía acechando. Una noche un golpe en la puerta me sobresaltó temiendo que fuera Javier. Elena también se asustó cuando sonó su móvil con ojos ansiosos, como si su exmarido estuviera cerca. Para financiar nuestro negocio, vendí el reloj de plata de Antonio, un recuerdo de días felices. Al entregarlo al comprador, sequé lágrimas susurrando: «Perdona, Antonio, debo seguir». Recordé sus palabras.
Encuentra alegría en lo pequeño. Ese dolor me recordó que la libertad tiene un precio. Un día un cliente pidió un brazalete grabado con Lucía. Elena y yo nos miramos con ojos nublados por el recuerdo de mi nieta. Hicimos el brazalete con amor enviando una galleta como un mensaje lejano para Lucía. Al vender nuestro primer brazalete, Elena lloró abrazándome. «Mamá, ven nuestro esfuerzo». Sonreí con ojos húmedos sintiendo la alegría renacer tras años de menosprecio. Llamamos a nuestro negocio Madre e Hija Artesanías, declarando que no solo sobrevivíamos, sino que vivíamos. Una tarde, don Miguel, un cliente local, vino por galletas y me dijo: «Tú eres la que dejó esa casa, ¿verdad?» Tu historia me hizo pensar en mí. También fui menospreciado por mi familia. Me quedé atónita. No esperaba que mi historia se conociera. Elena tomó mi mano sonriendo. «Mamá, no estamos solas». Sus palabras me hicieron ver que nuestro viaje inspiraba a otros como don Miguel, que también encontró alegría tras el dolor. Elena reveló un secreto que me dejó atónita. Estudié diseño de joyas en la universidad, pero rechacé un trabajo por miedo a fallar. Mostró un brazalete delicado con ojos tímidos. Temía no ser suficiente. La abracé. «¿Por qué no lo dijiste? Eres más talentosa de lo que crees», confesé. Pensé que nunca dejaría a Javier por miedo a la soledad. Pero quedarme era la verdadera soledad. Esa verdad profundizó nuestra sanación como dos piezas rotas que se unen. Empecé a escribir recetas en un cuaderno nuevo, como un legado para Elena. Ella pintó un cuadro pequeño, madre e hija en la playa, y lo colgó en el apartamento, como una promesa de futuro. Pero el dolor seguía. Pensaba en Lucía y Tomás en las cartas que quería enviar, pero temía no llegaran. Elena también cargaba su dolor noches revisando ventanas temiendo que el pasado volviera. Pero juntas bajo el sol y el jazz construimos una nueva vida. No solo era madre, era Isabel, una mujer de 73 años aprendiendo a vivir de nuevo. En cualquier edad puedes encontrar alegría en lo simple, como un lote de galletas o un cuadro. Nunca es tarde para empezar si crees que mereces felicidad. Cuando Elena y yo miramos el mar bajo la luna desde el balcón, sentí una alegría nueva. Pero el pasado no nos soltaba. Una llamada de Javier pronto nos arrastraría a viejos dolores, obligándome a elegir entre la paz y el deber familiar. ¿Alguna vez recibiste una llamada del pasado intentando arrastrarte a los dolores que dejaste atrás con valentía tras encontrar paz con mi hija? Yo, una mujer de 73 años, enfrenté una súplica de mi hijo, pero supe que debía proteger la felicidad encontrada. Si alguna vez tuviste que elegir entre el amor familiar y tu paz, sigue leyendo porque esta es la historia de cómo me mantuve firme ante heridas antiguas. Elena y yo estábamos en nuestro apartamento en Valencia, con la luna brillando por la ventana iluminando la mesa, donde empaquetábamos brazaletes y galletas para Madre e Hija Artesanías. El viento marino y el aroma del café que Elena preparó creaban una paz frágil. Una foto nuestra tomada paseando por la playa estaba en la mesa, símbolo de nuestra unión. A mis 73 años, con manos doloridas por la artritis, sentí alegría al empaquetar cada pieza, como si cada brazalete fuera un paso lejos de los años de menosprecio. Pero cuando el teléfono vibró mostrando el número de Javier, mi corazón se apretó. Aferré un brazalete que Elena hizo grabado con fuerza como un amuleto y respiré hondo. Elena tomó mi mano firme. «Mamá, no tienes que contestar si no quieres». Contó cómo casi volvió con su exmarido por promesas vacías con voz temblorosa. «Sé cómo duele que el pasado te arrastre». Pero pulsé la videollamada queriendo enfrentar esto por última vez. Javier apareció demacrado con ojos rojos como si hubiera llorado días.
Carmen estaba detrás fingiendo arrepentimiento, pero con ojos de enojo. «Mamá, el banco se quedará con la casa», dijo Javier casi llorando. Me equivoqué. «Vuelve a ayudar». Aferré el brazalete sintiendo el pasado, intentando jalarme al dolor. «Callaste cuando Carmen me lastimó», respondí con voz temblorosa pero firme. «Elegiste a ella, no a mí». Carmen intervino con voz falsa. «Te necesitamos, doña Isabel. Los niños te extrañan». Pero sabía la verdad. Contactó a un amigo de la familia pidiéndole que me convenciera de volver solo para ser rechazada cuando supieron que yo pagaba la hipoteca. Javier mencionó un recuerdo cuando le enseñé a hacer sopa de zanahoria con voz rota. Mamá extrañó esos días. Pero lo corté. Me extrañas cuando necesitas dinero. Javier se quedó mudo. Luego confesó. Les dije a mis colegas que te fuiste por no soportar la presión familiar, porque temía perder a Carmen. Esas palabras distorsionó la verdad para salvar su imagen, usando mi amor por mis nietos. Pensé en Lucía y Tomás, en sus sonrisas en las noches, que quise escribirles, pero temía que no llegaran. Mi corazón dolía como si cada latido fuera una disculpa por irme. Antes temía que perderlos me debilitara, pero ahora veía que la paz era lo primero. Recordé las palabras de mi abuela. No dejes que el dolor pasado defina tu futuro. Pulsé el botón para bloquear el número de Javier con manos temblorosas por la artritis, pero el corazón firme. Elena borró un mensaje corto que Javier envió después abrazándome. «Mamá, merecemos felicidad». Bloqueamos el número de Carmen mirando el mar nocturno por la ventana, sintiendo que cerrábamos una puerta antigua. Tras la llamada puse una maceta de menta en la ventana marcando un nuevo comienzo. Abrí mi diario escribiendo: «Hoy elegí la felicidad». Escribir liberó un peso final, pero el dolor seguía. Temía que Lucía y Tomás crecieran con la mentira de que los abandoné. Elena también cargaba su dolor noches revisando la puerta temiendo a su exmarido. Pero juntas bajo la luna sabíamos que nuestra felicidad valía más que cualquier súplica. No solo era madre o abuela, era Isabel, una mujer de 73 años, que puso límites para proteger su nueva vida. A veces debes poner límites aunque sea rechazar a quienes amaste. Proteger tu felicidad es declarar que mereces una vida sin dolor pasado. Cuando Elena y yo miramos el mar con la luna reflejada en las olas, sentí una paz nueva. Cerramos la puerta al pasado, pero nuestro viaje no terminaba. Juntas construiríamos una vida libre, donde no solo sanamos, sino que encontramos el verdadero sentido de vivir. ¿Alguna vez imaginaste vivir libre a los 73 años, encontrando el sentido de la vida tras años de ser menospreciada? Mi hija y yo construimos una nueva vida donde no solo sanamos, sino que encontramos alegría y perdón. Si soñaste con un nuevo comienzo sin importar la edad, sigue leyendo, porque esta es la historia de cómo aprendimos a vivir de nuevo y a perdonar, no por otros, sino por nosotras mismas. Elena y yo estábamos en la playa de Valencia, con la arena fresca bajo los pies, gaviotas cantando y el olor a sal en el aire. Bajo el atardecer soltamos un farolillo de papel con la palabra libertad, viéndolo ascender brillando como una promesa. Tomé la mano de Elena firme. No solo sobrevivimos, vivimos. A mis 73 años, con manos doloridas por la artritis, me sentía renacida, como si la vejez fuera una oportunidad para vivir plenamente. Nuestro apartamento, lleno de cuadros de Elena y el aroma de galletas que horneaba, era prueba de nuestra nueva vida. En una mesa, cartas de clientes simbolizaban nuestra conexión con la comunidad. Conducíamos por pueblos pequeños, parando en cafeterías costeras, riendo cuando las olas mojaban nuestros zapatos al recoger conchas. Elena contó una anécdota graciosa sobre nuestra primera venta,
cuando envió 2 brazaletes por error, haciéndonos reír a carcajadas. «Mamá, somos pésimas empaquetando», dijo y respondí. «Pero geniales viviendo horneaba galletas de mantequilla». Elena pintaba mares y enviábamos pequeños regalos a los clientes de madre e hija artesanías. Un día un cliente pidió un brazalete con Lucía. El nombre de mi nieta dolió, pero lo hicimos con amor enviando una galleta como un mensaje lejano para ella. El pasado aún se colaba. Un dibujo de Lucía, una casa con la abuela y los nietos, colgaba en la pared doliendo cada vez que lo veía. Elena despertaba a veces con pesadillas sudando hablando de su exmarido. Una noche me sobresalté al ver una sombra fuera, pensando en Javier, pero era un transeúnte. Nos tomamos de las manos sabiendo que los dolores viejos no robarían nuestra felicidad. Recordé las palabras de mi madre perdona para liberar tu alma. Y ahora perdoné, no a Javier ni a Carmen, sino a mí misma por pensar que no merecía felicidad. Una tarde doña Clara, una clienta, envió una carta. Su historia me inspiró a dejar una relación tóxica. Elena y yo leímos con ojos húmedos de emoción. Un blog local publicó sobre madre e hija artesanías, elogiándonos como un relato de renacimiento. 2 mujeres superando el dolor reconstruyeron su vida, decía. Reímos al ver nuestra foto en el mercado del Cabañal, con Elena diciendo: «Mamá, somos un símbolo de fuerza». Sus palabras me hicieron ver que nuestro viaje inspiraba a otros. Un día llegó una carta con letra torpe: «Abuela, quiero verte». Era Lucía enviándolas a escondidas de Carmen con un dibujo de nosotras y una galleta guardada de nuestro envío. Me quedé atónita abrazando la carta con lágrimas. «Te extraño», escribió. Elena tomó mi mano. «Lucía aún te ama». Esa verdad dio sentido a nuestro viaje, pero también me recordó mantener distancia para proteger mi paz. Escribí una respuesta al atardecer con manos temblorosas. «Te quiero, Lucía, y estoy feliz». Las lágrimas cayeron, pero sonreí sabiendo que elegí bien. Elena me regaló un cuadro pequeño con nuestros nombres grabados como una promesa de futuro. Abrí mi diario escribiendo: «La libertad es perdonarme». Perdonar no fue por Javier ni Carmen, sino porque Elena y yo merecíamos felicidad. Temía que la vejez fuera soledad, pero ahora me veía en los ojos de Elena, en las cartas de clientes, en el canto suave de Elena trabajando. No solo era madre o abuela, era Isabel, una mujer de 73 años viviendo libre y sin arrepentimientos. Vivir plenamente sin importar la edad es perdonarte y elegir la felicidad. La libertad no es solo dejar el dolor, sino escribir tu historia con amor y sentido. Cuando Elena y yo miramos el farolillo Libertad alejarse en el cielo, sentí una paz completa. Nuestro viaje es prueba de que aunque el pasado duela, siempre puedes reescribir tu historia, una de valor propio, perdón y vida sin arrepentimientos.